Buenos días. ¿Alguna vez habéis entrado en una habitación y de golpe os habéis planteado que no sabíais qué hacíais allí, o habéis salido a la calle y no sabéis dónde tenéis el coche? Normalmente no ocurre nada, son olvidos habituales y en muchas ocasiones no pasa nada. Lo que sí que me gustaría hablaros es de este 6% de ocasiones donde puede tener una trascendencia. Hasta hace unos 40 años, enfermedades como la esclerosis múltiple, la ELA, el Parkinson, una vez se diagnosticaban, la persona casi era apartada de la sociedad. Era una persona que se le diagnosticaba de una enfermedad neurológica y dejaba de trabajar y casi no tenía ya un lugar en la sociedad. Estas enfermedades tienen en común que son neurológicas, son progresivas y no tienen cura, igual que ocurre con el Alzheimer. ¿Qué ocurre? Que estas enfermedades, con el tiempo, gracias a los tratamientos que han prolongado la supervivencia y sobre todo a las terapias, se ha conseguido que se reintroduzcan en la sociedad. Lo mismo podemos hacer con el Alzheimer y con la demencia. Para poder enmarcar un poquito el estado del arte del Alzheimer, me gustaría hablar un poquito de la situación del mayor en España. Tenemos que la pirámide poblacional está cambiando cada vez más. Tenemos más gente mayor y más gente con una expectativa de vida cada vez más alta. Pero además tenemos la cronicidad. Cada vez hay más personas con más enfermedades crónicas que sobreviven durante mucho más tiempo. Y dentro de este perfil, de este marco, pues entra la demencia. La demencia, podemos entender la demencia como un conjunto de síndromes, no es una patología, sino es un conjunto de síndromes que se caracterizan por un deterioro cognitivo, una alteración de las actividades de la vida diaria, con lo que la persona deja de poder hacer muchas cosas, igual que podéis ver en las pantallas, que son habituales y interfiere significativamente pues, en su quehacer diario. La causa fundamental de la demencia es el Alzheimer, por eso en muchas ocasiones se equipara. Alrededor del 60-70% de los casos de demencia son Alzheimer, por eso en muchas ocasiones se iguala. Y esta enfermedad, en concreto el Alzheimer, tiene una afectación de alrededor del 6-7% de la población mundial. Si miramos a nivel mundial, según datos de Alzheimer Internacional, alrededor de cada 3 segundos hay un nuevo caso de demencia diagnosticado en el mundo. Y se espera que alrededor de 2050 sean 150 millones de personas las que estén afectadas por la demencia. Eso, ¿en qué impacta? Sobre todo en unos costes altísimos de demencia que se han duplicado en los últimos años. No hace falta ir demasiado para atrás para solo pensar que los gastos relacionados con la demencia, los costes sanitarios, eran solo de 100 billones y ahora actualmente en 12 años se calcula que se duplicará. Si nos centramos en España, vemos que en 2018 teníamos 800.000 personas diagnosticadas de demencia. Actualmente ya se considera que hay más de 1 millón de personas y solo han pasado 2 años. Por tanto, es un problema que cada vez está acrecentando más. Y sobre todo hay un aspecto muy importante que es el número de personas sin diagnosticar. Se calcula que aproximadamente el 30-40% de las personas que están desarrollando demencia aún están sin diagnosticar. Si ponemos el Alzheimer en el marco histórico, en el contexto histórico, vemos que desde el año 1906, cuando el doctor Alzheimer hizo los primeros hallazgos, hasta ahora han pasado alrededor de 115 años. Y en estos 115 años realmente solo en los últimos 30 ha sido donde han habido unos avances, podríamos decir, importantes. Comienzo de los tratamientos, la concienciación, los planes nacionales de la demencia y sobre todo desde el año 2010 hacia aquí es donde las innovaciones, la entrada del mundo digital ha proporcionado más ayuda en el ámbito del Alzheimer. A mí me gusta identificar o fotografiar la problemática del Alzheimer como el símil de la bañera. Al final tenemos 3 partes: el grifo, la entrada de nuevos casos. Cada vez somos capaces de identificar más tempranamente los casos de Alzheimer, por tanto entra más agua en la bañera. Por otra parte, el desagüe, cada vez somos capaces de alargar el periodo que la persona sufre la enfermedad.
Por tanto, mueren mucho más tarde. Estamos, lo que hemos dicho al principio, cada vez las personas tienen una expectativa de vida más larga, por tanto, el desagüe es más pequeño. Conclusión, entra más agua, sale menos agua. ¿Qué ocurre? Que en la bañera cada vez hay más agua. Hay más personas que sufren Alzheimer en el mismo momento. Por tanto, ahí la magnitud del problema. Tenemos un problema muy importante y tenemos dos grupos terapéuticos o dos armas importantes que podemos utilizar. Por una parte, tenemos los fármacos. Fármacos que retrasan la progresión de la enfermedad, en ningún caso la curan. El Alzheimer es una enfermedad que a día de hoy es incurable, solo tenemos algunos grupos terapéuticos que prolongan el desarrollo de la enfermedad. Y por otro tenemos los psicofármacos, que son fármacos que son bien usados, importantes para el manejo de algunos trastornos de conducta. Por otra parte, tenemos todo lo que serían los cuidados, y que son fundamentales, igual que hemos explicado al principio. La demencia provoca sobre todo una interferencia en las actividades de la vida diaria. Por tanto, si conseguimos generar unos cuidados que rehabiliten completamente estas actividades de la vida diaria que se pierden, pues seremos capaces de mantener a la persona autónoma, independiente, integrada en el día a día. Por tanto, es importante. Más importante además cuando en el mundo digital tenemos muchas herramientas que nos permiten que las personas realicen estas actividades, sea en su casa, sea en el gimnasio, sea en la residencia, en cualquier ámbito. Por tanto, el mundo digital nos permite llevar estos cuidados donde lo necesite la persona afectada. Podemos rehabilitar el ámbito físico con la fisioterapia. Podemos usar la fisioterapia habitual, como siempre se ha usado, el profesional, el fisioterapeuta, trabajando codo con la persona afectada, o el mundo digital nos permite llevar estos cuidados, esta rehabilitación a distancia en el domicilio de la persona, usando diferentes máquinas, como podemos ver en las imágenes, pero monitorizado a distancia por el fisioterapeuta, que marca unos objetivos y evalúa los resultados. Se ha demostrado que la fisioterapia es completamente válida y efectiva en cuanto a la mejora del riesgo de caídas, a la mejora del sueño, a la mejora del equilibrio, a la mejora de la fuerza, cosa que eso implica que en muchas ocasiones se deba usar menos el consumo de fármacos porque mejoramos pues, aspectos, por ejemplo, como el dolor. Por otra parte, tenemos la terapia ocupacional. La terapia ocupacional, si hemos dicho que una de las afectaciones son las actividades básicas de la vida diaria, la terapia ocupacional lo que quiere es rehabilitar estas actividades de la vida diaria. Se pueden hacer de manera tradicional, como siempre se han hecho, el profesional trabajando codo con la persona enferma, pintando, realizando actividades de arte y terapia, construcciones, o podemos aprovechar todas las soluciones digitales que el mundo nos provee y podemos trabajar con tablets, con ordenadores, con cualquier dispositivo que permite que lo mismo que en la fisioterapia, el profesional a distancia monitorice el trabajo de la persona afectada. Todo esto se puede mezclar y nos permite muchas combinaciones diferentes. Podemos trabajar presencialmente el terapeuta con el enfermo, puede trabajar la persona a distancia, puede trabajar con la televisión, con el ordenador. El mundo digital permite adaptar 100% esos cuidados a las necesidades de la persona afectada. Cuando trabajamos los sentidos, es muy importante intentar, sobre todo, entender que el Alzheimer va a afectar en muchas ocasiones el ámbito neuropsiquiátrico. Hay muchas alteraciones, agitación, ansiedad, que se pueden manejar si se conoce perfectamente las necesidades de la persona con Alzheimer. La musicoterapia nos permite, a través de música que tenga sentido para la persona con Alzheimer, nos permite reducir los niveles de ansiedad. Podemos trabajar la musicoterapia de manera tradicional, como siempre, con instrumentos, o tenemos dispositivos digitales que nos permiten hacer listas adecuadas y completamente adaptadas a los recuerdos de la persona y que van a ayudar a calmar ansiedad, a manejar los síndromes psicológicos y cognitivos de la demencia. Por otra parte, tenemos la terapia multisensorial. La terapia multisensorial se ha visto completamente adecuada para manejar el estrés. Sí,
colocamos a la persona en una sala multisensorial, podemos adaptar el tipo de estimulación sensorial para o activarle o para reducirle la ansiedad. Se ha visto que funciona muy bien en cuanto al manejo del estrés, los trastornos del sueño, o, por ejemplo, alteraciones como puede ser el estimular la habla, la interacción social. La animalterapia. La animalterapia es una terapia que se trabaja desde hace mucho tiempo y que permite básicamente, a través del uso de animales entrenados, la interacción con las personas enfermas. Normalmente se trabaja en grupo, lo que permite la socialización de las personas, permite trabajar individualmente también aspectos de rehabilitación física, pues por ejemplo peinando al animal, podemos trabajar miembros superiores, pero es que además cuando estos animales no están presentes, por ejemplo en la casa de la persona, podemos usar mascotas robot que evidentemente no son lo mismo que el animal real, pero pueden ayudar a suplir algunas carencias de la no presencia del animal. Y, por ejemplo, en nuestro caso, en las residencias de mayores, hemos usado mascotas robot y realmente tienen una efectividad casi igual que los animales reales. Por último, en los últimos 3-4 años han aparecido nuevas terapias que aún aumentan el abanico de posibilidades que tenemos en los cuidados. La terapia dual nos permite combinar terapia física con terapia cognitiva. La neuroestimulación cognitiva nos permite mejorar la plasticidad neuronal y reforzar la reserva cognitiva que aún está en el cerebro enfermo. Y la realidad virtual, que nos permite trabajar la reminiscencia y trabajar la inmersión de recuerdos en las personas con Alzheimer. Podemos, en lugar de trabajar como se hacía tradicionalmente, por ejemplo, con fotos o con imágenes o con vídeos, podemos casi meter a la persona dentro de sus recuerdos, podemos visitar sus pueblos, podemos recordar dónde vivían, y eso se ha visto que es beneficioso para el control y para el enlentecimiento de la enfermedad. Y por último, sin separarnos de la demencia, pero en el ámbito más médico, diferentes posibilidades también han surgido en los últimos años. La videoconsulta, el uso de wearables, que nos permiten, a través de pequeños dispositivos en la ropa o en el cuerpo, nos permiten detectar alteraciones de diferentes constantes que, detectadas en el tiempo justo, nos permiten anticipar a posibles inestabilizaciones de trastornos crónicos. Y por último, una visión global, podríamos ver que tenemos infinidad de dispositivos y aparatos que nos permiten que estos cuidados sean de la máxima calidad posible, pero sobre todo en un entorno digital. Y sobre todo el dar estos soporte 24 horas al día, que es lo más importante. Porque sobre todo lo que debemos centrarnos es en cuidar a la persona y no solo fijarnos en la enfermedad. Gracias.